Somos tu voz. Ya está con nosotros el doctor René Jagoszewski, PhD en psicología, orientador conductual, conferencista y escritor, y vamos a hablar sobre cuando mentir se convierte en un trastorno psicológico, los mitómanos. Pero bueno, vamos a dejar que él lo defina. Además, para usted, doctor René, ¿qué esconde un mitómano, ese mentiroso compulsivo? Bienvenido como siempre, un gusto recibirle. ¿Cómo está, doctor René? Yo, Doc, buenos días. Saludos cordiales. ¿Cómo están ustedes? Mi cariño para ustedes, para el equipo y para el público. Sí, el tema de la mitomanía se ha convertido en algo muy frecuente en los tiempos que vivimos, porque estamos en tiempos de la imagen, en tiempos del selfie, en tiempos de la apariencia, en tiempos de lucir, en tiempos de parecer más que de ser. De manera pues que esa tendencia a mentir de forma frecuente y en algunos casos compulsiva, que es cuando realmente pasa a convertirse en una alteración psicológica, tiene que ver con el tema de buscar una especie de ganancias ocultas. La persona se miente, llega a creer que su personaje es verdadero y le resulta tan fácil mentir que incluso llega a mentir en situaciones que francamente no lo requiere. Yo tengo un amigo que miente mucho. Cuando yo le pregunté por qué lo hacía, me dijo, me gusta probar mi influencia en las personas. Y le divierte. De manera pues que hay un poco de ese juego perverso de sentirse más fuerte que los demás, de ganar aprobación sobre la base de ficciones, y allí se convierte en un problema que termina generando dificultades, caos, no solo para la propia persona, sino también para los que están en su entorno más cercano. ¿Y dónde estaría entonces, doctor René, no sé si decir esa diferencia, pero esa línea, ese límite entre ser mentiroso y ser mitómano? Hay una línea delgada y no podemos ponerlo tan en blanco y negro, porque la mentira tiene dos caras. Por ejemplo, un médico le puede decir a un paciente desde el punto de vista del efecto placebo que un medicamento lo va a ayudar a sanar. Y de acuerdo con Herbert Benson, antiguo presidente del Instituto Mente-Cuerpo de Harvard, en uno de sus libros, Curados por la Fe, asegura que entre el 30 y el 90% de las personas se pueden curar con el efecto placebo dependiendo del tipo de enfermedad. De manera que en algunos casos se podría hasta llegar a considerar, y es una línea frágil desde el punto de vista ético, siempre va a ser polémico, si puedes ayudar a un paciente con el tema de la mentira, o si el cliente le dice al abogado toda la verdad o le miente, o la persona que paran en la calle le miente al policía para evitarse un problema. Entonces son distintas situaciones que cuesta meterlos en una cajita. Hay un tema de frecuencia, hay un tema de indolencia. Una persona que no raya en el esquema patológico normalmente se siente culpable cuando miente. Dice, le acabo de decir esto a mi mujer o le acabo de decir esto a mi esposo y esto me puede traer problemas, puede perder el sueño. Es decir, hay un rasgo de conciencia que puede generarle inconvenientes internos, dualidad, conflicto, pero la persona que está en el rango que podríamos llamar patológico puede disfrutarlo, puede usarlo de manera perversa, pero en todos los casos la mentira siempre busca el logro de algún objetivo: protegerse, aceptación social, obtener algún tipo de beneficio o incluso la parte positiva, no herir a otra persona. Escuchan al doctor René Jagoszewski, PhD en psicología, orientador conductual, conferencista y escritor. Para el mitómano es así como que la mentira se convierte en un hábito, doctor René, pero ¿dónde están, digamos, las raíces de esa mentira patológica? Es decir, ¿es algo que viene ya desde nuestra infancia o más bien la vamos desarrollando conforme va transcurriendo el tiempo, no sé, en la juventud, en la adultez? Sí, en los casos patológicos es posible que encontremos unos rasgos, ¿no? El rasgo sociopático, que antes se mencionaba más como psicópata. Hay personas que vienen definitivamente con unos códigos cerebrales, con una topografía cerebral particular, tienen las amígdalas cerebrales de menor tamaño, tienen una corteza cerebral que es la autorregulación y la conciencia y la acción voluntaria la tienen distinta al promedio, pero casi siempre tiene que ver con el entorno, porque un papá mentiroso que le dice al hijo, dile que no estoy para no pagar una determinada deuda,
o que le miente compulsivamente a la mujer, pero ese papá está aliado con el hijo, y ese hijo cuando crece, ese es el modelaje que tiene. Nosotros debemos recordar, en el mundo de la psicología, hay un señor llamado Bandura, que postulaba la teoría del aprendizaje social, y decía que las personas aprendían de aquellos modelos que tenían unas conductas y que les iba bien. Entonces nosotros podemos tener un papá haciendo algo malo, o un profesor, o un líder político, o un jefe que hace algo malo, pero los resultados inmediatos les va bien, y nosotros comenzamos a creer que también podemos hacerlo. De manera que hay factores que son biológicos, como la topografía cerebral, la estructura del cerebro, el sistema nervioso. Hay factores de crianza, y también hay un detalle: la persona puede elegir en un momento dado sacar ventaja, y cuando ve que le funciona, se puede acostumbrar, porque toda conducta premiada tiende a repetirse. Vivir en una mentira, si la persona... Vamos a empezar por algo. Un problema existe para las personas cuando la persona lo sufre. Si no lo sufre, no es un problema. De manera que algunas personas prefieren engañarse para poder funcionar e ir corriendo la arruga en un esquema un poco mágico religioso de pensar que el problema se resuelve solo. Es preferible para muchos mentir antes que la mamá sepa que ya no está estudiando, antes que el papá sepa que ya no está trabajando, y corre el riesgo, dependiendo del carácter y los hábitos de comunicación y de relación de esos padres, de que lo corran de la casa, de que le pongan castigos severos, de que ya no lo mimen, de que ya no le den. Y normalmente nosotros tendemos a buscar el camino más corto. A veces simplemente optamos por no ver todas las implicaciones, un poco aquello que llamaba Goleman en su libro, el punto ciego. Así que hay varias posibilidades. Generalmente nosotros nos movemos por placer-dolor. Si vemos que algo nos está produciendo mucho dolor, tratamos de encontrar formas de paliar, de equilibrar, de evadir, para evitar ese sufrimiento. Solo las personas más maduras, o sea, las que saben lo que quieren, las que asumen la responsabilidad, las que aprenden de los errores, que tienen sobre todo esas tres características, dicen: voy a decir la verdad y asumiré las consecuencias. Pero la personalidad inmadura evita todo tipo de dolor compulsivamente. Eso se conoce como síndrome de evitación experiencial. La persona prefiere sacrificar sus metas, pero no quiere enfrentar la zona de tensión. ¿Y qué tanto tiene que ver esa mitomanía con eludir responsabilidades? Incluso me voy cuando se está en una figura de poder en la que otros dependen de ti, el dueño o el gerente de una empresa, no sé, un político, un presidente, porque, bueno, sí, hay mitómanos que sienten placer al mentir y quizás por eso lo hacen, pero ¿qué tanto también a veces esa mitomanía tiene que ver con eludir responsabilidades? Normalmente suele hacerse. Se suele eludir responsabilidades, y como mundo de imagen, una persona que tenía una buena imagen y de pronto sabe que se descubra una mentira le puede traer graves problemas, como el caso de los tiempos de Richard Nixon. Al final fue un caos cuando la prensa reveló una cantidad de información de lo que estaba ocurriendo, temas de la guerra, etcétera. Suele pasar esto. Los políticos luchan de manera tremenda para mantener, y también los empresarios, porque tienen una comunidad, son casi como líderes políticos dentro de su entorno, evitan el descrédito a toda costa, porque el problema que tiene cuando se rompe la imagen y se pierde la confianza es que normalmente nunca se recupera. Aunque decimos que el ser humano suele tener memoria corta y que cuando recibe beneficios se le olvida lo malo, también suele ocurrir. Pero luchamos de manera denodada por mantener la imagen, porque la pérdida de la credibilidad tiende a ser demasiado costosa en el tiempo, y 20 años, 30 años de trabajo se pueden perder en un día. Aristóteles decía hace como 2400 años, creo que era en la retórica, que no podría existir el delito a menos que existiera la impunidad y la complicidad. Estamos hablando hace casi 25 siglos. Quiere decir que ese es un estándar universal, tal vez de los últimos 3.000 o 4.000 años. De manera que sí, las personas que sienten beneficio en el entorno del mentiroso prefieren hacerle coro. Es más fácil eso que entrar en una confrontación de códigos morales, sobre todo las personas orientadas al poder, porque uno puede estar orientado al poder, a las relaciones, al logro, puede tener diferentes motivadores, pero normalmente la gente que está orientada al poder tienden a ser más pragmáticos y menos idealistas. Es decir, les importa más el resultado sin importar la sangre que vaya quedando en el camino.
Escuchan al doctor René Llagosés, PhD en psicología, orientador conductual, conferencista y escritor. Al margen de ese rasgo patológico que es la mitomanía, evidentemente todos, y usted mismo lo ha dicho, doctor René, mentimos. Pero ¿por qué los humanos mentimos? O sea, ¿qué hay detrás de ese aspecto psicológico cuando hablamos de mentira? Y en el caso de la mitomanía, doctor René, ¿se puede revertir? La primera pregunta, nos queremos proteger, queremos que nos quieran, queremos aceptación, queremos ser tomados en cuenta, queremos que nos ingresen, ser parte de algo más grande que nosotros, queremos obtener algunos beneficios concretos, que me paguen más, sacar ventaja, que tener yo lo que otro no pueda tener, porque a veces tenemos algunos bajos instintos, envidia, celo, codicia, avaricia, y la mentira es un camino relativamente corto y fácil para el que todavía tiene la ilusión de que no va a haber consecuencias. Entonces, generalmente hay esas ganancias secundarias. Normalmente, si es un rasgo sociopático desarrollado, la experiencia indica que no funciona de esa manera. De acuerdo con los experimentos más recientes, las personas que han desarrollado ya una personalidad distorsionada con el esquema de la mentira y la manipulación y llegan a disfrutarlo y a lograr metas, se autorrefuerzan, y cuando entran en tratamiento clínico, psicología clínica, psiquiatría, lo que hacen, incluso cuando están en prisión, lo que hacen es aprender lo que se les está enseñando para su recuperación y tienden a usarlo de manera más sofisticada todavía para seguir engañando. Sin embargo, todo depende también del grado en que esté la situación mental, el tipo de entorno en el que la persona se desenvuelve, y en este caso la capacidad y la habilidad terapéutica para poder ayudar a revertir si queda en la persona algún tipo de rastro de culpa, de remordimiento o de conciencia de las consecuencias. Por eso decía que es complejo, porque ¿qué es lo que hace normalmente el mitómano cuando se le descubre la mentira? Incluso la persona que sin llegar a un rasgo patológico tiende a mentir, uno lo niega. Es el primer síntoma típico de la mayoría, como cuando le dices a alguien, creo que tienes un problema de alcoholismo. Yo no. Entonces lo primero que suele hacerse es negarlo. Lo segundo es justificarlo. Eso lo estudia Kurt Lewin, que decía, todas las excusas que tenemos para ser malos. Bueno, esa persona se lo merecía. Bueno, otros también lo hacen. Bueno, hay gente que hace cosas peores. Entonces es un tipo de justificación para decir, no soy tan malo. Yo le pego un tiro, otros le pegarían 3. Por supuesto es una metáfora. Agredir a las personas. Tú estás diciendo que yo soy un mentiroso. Yo tengo un amigo al cual descubrí una gran mentira. Me dijo que estaba en un lugar y que se acababa de ir, y yo le pregunté al portero y me dijo, no, yo lo conozco muy bien y él no ha pasado por aquí. Cuando yo lo llamé y le dije, ¿me estás mintiendo? Bueno, me masticó vivo, pero yo sabía que me estaba mintiendo. Lo otro es mentir más para encubrirse, y la favorita, buscar otro culpable. Esos son normalmente los esquemas. Niego, justifico, me pongo agresivo, me encubro con más mentira, o digo la culpa es de aquel que está allá. Por eso se hace tan difícil lograr el cambio si la persona no experimenta culpa, si la persona no tiene conciencia de que esto va a ser lesivo a mediano y a largo plazo. Doctor René, ¿y qué tanta relación tiene esa mentira patológica con una baja autoestima? Está muy relacionado, porque autoestima tiene que ver con conocerse, aceptarse y valorarse, pero también tiene que ver con la conciencia del otro. Nuestra autoestima tiene que ver con nuestro sistema, con nuestros contextos. Por eso cuando nos aplauden, cuando nos halagan, nuestra autoestima se va reforzando. Esa es la relación que existe entre los vínculos y la autoestima. Entonces, si la persona miente y consigue refuerzo, puede llegar a desarrollar una autoestima distorsionada, diciendo, si miento, logro más rápido que me quieran, logro más rápido que me acepten. Pero en el fondo no tiene que ver directamente con la autoestima, porque autoestima tiene que ver principalmente con sinceridad, tiene que ver con responsabilidad. Autoestima tiene que ver con atender las verdaderas necesidades, no con crearse ficciones, no con utilizar a otros de manera insensible, porque cuando una persona conoce sus emociones, le es más fácil entender lo que están sintiendo los otros. Y normalmente los mitómanos son insensibles, tienen una reducción de la empatía y no captan muy bien lo que está experimentando el otro. De hecho, hay una función del lóbulo frontal que se llama metacognición,
Y uno de los componentes de la metacognición se llama teoría de la mente ajena, que es saber captar lo que el otro podría estar pensando y sintiendo. Muchas personas con este tipo de rasgos no tienen claramente fortalecida esa capacidad de interpretar lo que el otro está sintiendo. Por eso a veces se les nota cierta perversión de disfrutar de lo que el otro pueda estar sufriendo. Por eso lo llamamos crueldad. Gracias como siempre por estar con nosotros y que tengan un feliz día, doctor René. Un abrazo. Gracias, mi cariño para ustedes. Gracias por la invitación. Era René Llagoseski, PhD en psicología, orientador conductual, conferencista y escritor con nosotros. Queremos escuchar tu voz. 0414-119-7230. Envíanos un SMS o WhatsApp con tu comentario o denuncia. 0414-119-7230.